Desde que comenzó la pandemia, nuestra vida se trastocó por completo y una de las actividades que más se vio afectada fue el descanso. Afortunadamente, un grupo de científicas liderados por Juliana Leone se ocuparon de hacer una aplicación para el celular sobre el reloj interno. Así, nada más nos quita el sueño. Vamos a charlar de esta app acá con Juliana. Muchas gracias por venir, Juli. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias. ¿Qué tal, Juli? ¿Cómo estás? Bueno, ¿nos empezás contando un poco de qué trata la app? Sí, claro. Bueno, mi reloj interno es una aplicación que justamente, como bien decía Euge recién, sirve para tratar de coordinar nuestros ritmos internos, estos ritmos circadianos, que ahora les voy a contar qué son, claro, con nuestras actividades, ¿sí? Para tratar de que nuestros hábitos sean adecuados para que nuestro descanso sea lo mejor posible. Claro. ¿Y qué es entonces los ritmos circadianos? ¿Qué quiere decir esto de encajar los ritmos circadianos con nuestros hábitos, digamos? Exactamente. Bueno, los ritmos circadianos son básicamente las variaciones que ocurren en nuestro comportamiento, en nuestro rendimiento a lo largo del día, y circadianos viene de eso, ¿no? De cercano a un día, estas fluctuaciones que varían en las 24 horas del día, ¿no? Y una de las características más importantes de estos ritmos circadianos es que se ponen en hora con la luz del sol, con la luz natural, ¿sí? La luz eléctrica también funciona, pero sobre todo la luz natural, porque es mucho más, la intensidad es mucho mayor, ¿no? Entonces, uno de los hábitos que justamente que ponen en hora este reloj es la exposición a la luz solar, ¿no? Y también los hábitos de nuestras actividades más regulares, ¿no? Esto de hacer actividades siempre a la misma hora es algo que es saludable también para nuestro reloj biológico. Yo me bajé la app, la verdad que está buenísimo y me está dando recomendaciones. O sea, primero te hace un par de preguntas, digo bien, ¿no? Sobre tus hábitos y después te hace sugerencias de acuerdo con lo que vos contestás, qué puedes hacer para mejorar el descanso, para mejorar todos tus hábitos, de acuerdo a que se adapten a cómo sos o sea, naturalmente. ¿Es así? Claro, exactamente. Sí, la aplicación luego de estas preguntas te da como un resumen, lo que nosotros llamamos el estado actual, y que justamente tiene que ver con eso, cómo es tu cronotipo, esa hora que marca tu reloj interno, cuánto dormís, cómo dormís, etcétera, cómo son tus hábitos. Y en función de eso te hace recomendaciones personalizadas, y esto es súper importante porque dependen de la edad, el género y de los hábitos de cada uno de los usuarios o usuarias que los usan, ¿no? Claro, claro. ¿Y cómo es ese algoritmo que implementa la aplicación para saber qué consejo dar a cada persona, por ejemplo? Claro, nosotros hicimos el año pasado una encuesta donde participaron cerca de 4.000 personas de todo el país, y a partir de esos datos, de esa información, generamos este algoritmo, ¿sí? Mediante un análisis vimos qué personas, por ejemplo, las que duermen más, qué hábitos tenían, o las que duermen menos, qué hábitos tenían, y así con las distintas características del descanso, ¿no? Entonces, en función de eso, como cambia mucho con la edad el descanso, ¿no? Los ritmos circadianos, por ejemplo, los adolescentes son mucho más nocturnos que la gente más grande. Entonces, como depende mucho de la edad, justamente uno de los factores que modula eso es la edad y también el género. Y por supuesto los hábitos, como les decía. Entonces, en función de eso, generamos ese motor, que es el corazón de la aplicación, digamos, que permite generar esas recomendaciones. A mí, por ejemplo, me recomendó que me exponga más a la luz solar durante la mañana. Voy a tratar, pero bueno, se me complica. Y además que trate de comer a la misma hora. Bueno, pero tengo un bebé, así que no sé, tengo un bebé y no duermo muy bien. O sea que mi ritmo circadiano está un poco sincronizado al del bebé. Más allá de recomendaciones individuales, ¿pensás que a la larga estos datos van a servir también para hacer recomendaciones de política pública? Ojalá que sí, digamos. Nosotros tenemos la idea de, por supuesto que los datos que se ingresan a la aplicación son completamente anónimos, ¿no? Esto es importante también. Y la idea es usar esa información para tratar de evaluar luego la eficiencia de estas recomendaciones, ¿no? Nosotros justamente recomendamos, valga la redundancia, que sigan esas recomendaciones durante al menos 15 días, ¿sí? Y que luego vuelvan a evaluarse para ver si cambió ese estado actual y cómo mejoró el descanso, ¿no? Y eso es lo que la idea es evaluarlo para evaluar justamente la eficiencia de eso. Y en relación a lo que preguntaba Andy, ¿uno podría adecuar, por ejemplo, la entrada de los trabajos o quizás la entrada al colegio con todos estos datos? Sí, justamente el desarrollo de políticas públicas basadas en la evidencia para mí es fundamental, para todo el equipo es fundamental, ¿no? Y de hecho hay la edad, por ejemplo, que decíamos previamente, es un factor que
afecta muchísimo a estos ritmos circadianos, ¿no? Los adolescentes, por ejemplo, que entran muy temprano a la mañana y a mí me recostaba despertarme temprano para ir al colegio, una tortura, 5 años de tortura. Claro, sí, o tratar de hacer los turnos rotativos de una manera que sean más adecuados, sí, que las personas que tienen cronotipos, esta hora interna del reloj más tardía, que no vayan tan temprano a trabajar. Todas esas cosas, justamente las investigaciones que van en esta dirección sirven para generar esa evidencia y tratar de mejorar eventualmente, ojalá, y que redunde en un mejor descanso para todos. Mencionaste género. ¿Duermen diferentes los varones que las mujeres? Hay algunas evidencias de otros lugares del mundo donde hay diferencias de género. Sí, por ejemplo, lo que ocurre, una cosa que está reportada es que este momento de mayor vespertinidad, que con la edad, ¿no? A lo largo de nuestra vida nos vamos volviendo más nocturnos en la adolescencia, y al final de la adolescencia es el momento de mayor vespertinidad. Eso ocurre antes en las mujeres que en los varones, ¿sí? Y nosotros encontramos algunas diferencias en cuanto a las recomendaciones, a cómo era el descanso, digamos, en general, el cronotipo y todas estas variables en función de género, ¿sí? Con los hábitos y cómo cambiarlos para tener un descanso más adecuado, una coordinación con los ritmos internos más adecuados. ¿Vos, Andy, sos búho o alondra? Yo hice la aplicación, el test, y me digo que soy búho, pero no tan búho, porque está bueno la aplicación también que no te dice búho o alondra, hay como un continuo, ¿no? Y te ubica en ese continuo, y me salió levemente búho. ¿Y que sentís que siento que sí, no, siento que le repegó, y que le repegó que si hubiese hecho esto hacia 15 años me hubiera dado re búho, y como con la edad. Vos, y hay evidencia hoy en día, pero uno lo intuye instintivamente porque lo vivió, que uno con la edad se va poniendo más, se despierta más temprano. Más alondra, tal cual. Juli, algo también que me parece interesante, sobre todo de aplicaciones para hacer ciencia vía celulares, digamos, es que es más fácil hacer estudios cross-culturales, se llama, ¿no? Donde comparás diferentes culturas. ¿Eso lo hicieron o piensan hacerlo a futuro? ¿Comparar, por ejemplo, el ritmo del sueño de los argentinos con otros países latinoamericanos o inclusive dentro de Argentina en diferentes provincias? Bueno, nosotras, en primer lugar, hay por supuesto estudios en otros lugares del mundo, y por los datos que tenemos de Argentina, no solo de este proyecto, sino de otros proyectos anteriores, sabemos que en Argentina somos bastante más nocturnos, ¿no? Algo que por ahí todos nos damos cuenta que, por ejemplo, el horario de la cena en general es mucho más tarde acá en Argentina que en Estados Unidos o incluso en Europa. Eso hace que seamos más... Incluso que en países latinoamericanos. Yo viví 20 años en Brasil y allá se cena a 7:30 de la noche. Claro. Bueno, ni hablar. Y por supuesto eso hace que todas las recomendaciones y digamos los hábitos sean diferentes, ¿no? Porque ya si cenamos más tarde somos más nocturnos, y sin embargo los horarios laborales y de las escuelas no son muy diferentes en los distintos países. Entonces, en general, eso hace que la duración del sueño, por ejemplo, sea más corta, ¿sí? En Argentina que en otros lugares del mundo. Nosotros no hicimos ese tipo de estudios comparando, ¿sí? con otros países, pero tenemos los valores de Argentina y tenemos los valores de otros lugares del mundo, y lo que vemos es que sí, es diferente, claramente, como les decía, sobre todo somos muy nocturnos, dormimos menos en general, los adolescentes duermen mucho menos, eso también de otros estudios previos. Y en Argentina, por supuesto que podría haber diferencias entre distintas regiones de nuestro país, claro, ¿no? De hecho, también la luz es distinta. Claro, la exposición a la luz es diferente, incluso en ciudades grandes, en ciudades más pequeñas, la exposición a la luz es muy diferente, y eso está reportado en otros lugares del mundo. En este caso nosotros analizamos todo el país como una única muestra, digamos. En realidad hicimos los análisis basados en AMBA, vimos que pasaba lo mismo para el resto del país, pero sin duda que sería muy interesante hacer una muestra más grande para poder comparar mucho más detalladamente los distintos hábitos también, ¿no? Porque hay lugares donde, por ejemplo, se duerme mucho más la siesta, entonces si uno pudiera separar eso, quizás las recomendaciones podrían ser más eficientes aún, digamos, como más dirigidas. ¿Y qué podemos decir de la siesta? ¿Está bueno dormir la siesta? ¿Depende? Me interesa el tema de la siesta. El tema de la siesta depende un poco de la duración de la siesta y los horarios de las siestas y cuántas siestas uno duerma, ¿sí? En general, si uno duerme una siesta corta y en el horario de la siesta, valga la redundancia, ¿sí? Antes de las 5 de la tarde, decimos nosotras en general, eso no es perjudicial, ¿sí? Eso incluso podría ayudar si uno durmió poco durante la noche, duerme un ratito más, digamos, y eso está bien. El tema es cuando la siesta es más larga
y si ocurre en horarios que van a perturbar el sueño nocturno, ¿no? Por ejemplo, ya después de las 5 de la tarde eso va a afectar lo que va a pasar después, ¿sí? Entonces ahí ya no se recomienda, no se Esas recomienda. siestas largas que te despertás, no sabes qué día vivís. Claro, bueno, y eso que decís es muy interesante también, porque las siestas más largas están asociadas a lo que yo no sé si lo escucharon alguna vez, la inercia del sueño. Así que vieron que cuando uno se despierta está como medio atontado, que tarda unos minutos, a veces unos cuantos minutos en estar completamente despierto, y cuando las siestas son cortas eso no pasa. Sí, cuando las siestas son más largas, sí. ¿Y por qué es tan importante dormir bien? Dormir bien es importante porque si no dormimos, principalmente nos morimos, ¿no? Dormir es algo indispensable, ¿sí? Como comer, como tomar agua, ¿sí? Y está muy subestimado, ¿no? Nosotros, mucha gente piensa que dormir es una pérdida de tiempo, ¿no? Y sin embargo, si uno no duerme bien, y dormir bien incluye no solo dormir, que la calidad del sueño sea buena, sino que la duración del sueño, cuántas horas dormimos, que sea la adecuada, y que los horarios del sueño sean adecuados. Todo eso implica dormir bien, ¿no? Y si uno no duerme bien, considerando todas estas cosas, lo que ocurre es que se afecta a nuestra salud, ¿sí? Se afecta a nuestra salud a la larga, ¿sí? Sabemos que las personas que trabajan en turnos rotativos, por ejemplo, tienen una mayor incidencia de distintos trastornos de todo tipo, básicamente. Wow. Y también sabemos que si uno duerme poco en forma crónica, ¿sí? También se resiente la salud. Y no solo la salud, sino también el rendimiento durante el día. Claro, ¿sí? porque ocurren muchas cosas importantes, tipo consolidación de la memoria, me imagino, ¿no es cierto? O sea, ni hablar, lo que sí, aprendemos tiene que procesarse. Claro, exactamente. Eso también, ¿no? El sueño es súper importante para el aprendizaje en general, pero también, digamos, uno puede pensar, bueno, quizás duermo poco y estoy bien con esto, ¿no? Hay personas que dicen, bueno, yo duermo 4 horas y estoy perfecta, ¿no? Y eso no, en general puede haber alguna excepción, pero en general dormir poco en forma crónica es muy perjudicial para nuestra salud y para nuestro rendimiento. Y Juli, ¿dónde podemos encontrar la app? La app la pueden encontrar en el store de Android, ¿sí? La buscan como Mi Reloj Interno, todo junto, es importante, Mi Reloj Interno, todo junto, sin espacios, y en los próximos días también va a estar disponible para Apple. ¿Y cuántas personas la han descargado hasta la fecha? Alrededor de 2.000 personas por el momento. Muy bien. Así que... Buenísimo, ya va a pasar una buena estadística. Pero bueno, esperemos que sean muchas más. Y muchas gracias por volver a la Liga, ya estuviste acá. Esperemos que vuelvas muchas veces más contando los éxitos de la investigación. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Cuando quieran, vuelvo. Encantada. Y ustedes no se vayan a dormir la siesta porque pronto seguimos con la Liga de la Ciencia. Sí. Viene la columna de Pedro de Neurociencias en la vida cotidiana, que está espectacular. Cindy contando cómo se aplica la meteorología al campo. Quédense ahí, no se duerman, ya. Es alfa, es beta, la liga de la ciencia. En Lanús te pedimos que sigas cuidándote. Usa siempre el tapabocas, lavate frecuentemente las manos, mantén al menos 2 metros de distancia con otra persona y ventila los espacios. Enfrentemos con responsabilidad la segunda ola. Informate en lanus.gov.ar. Lanús nos une. Es nano, es mega, la liga de la ciencia. Es alfa, es beta, la liga de la ciencia.